Me sentía cansada porque me sentía agotada. Me sentí muy agotada de que me dolía y que ya llevábamos más del mediodía, ¿sí? Y ya eran como las 12, desde las 7, 6 de la mañana hasta las 12 me cansó. Entonces como que la epidural ya empezó como que a hacerme muchísimo más efecto y yo literal ya no sentía pues dolor, no sentía para nada dolor. Pero eso fue después de haber sentido mucho dolor, que yo decía que me dolía. Interesante. Entonces ya, y en ese momento yo me estaba quedando dormida. Cuando me estaba quedando dormida, entró la doctora, mi ginecobstetra, y yo me alegré mucho de verla. Yo me acuerdo que yo, cuando lo vi, yo, ¡ay, doctora Cherry! Y me hizo el tacto. Me hizo un tacto y era un tacto. Antes de eso, ella ya había entrado, ella me hizo un tacto y yo ya tenía 7 de dilatación. Yo pasé de 4 a 7 en una hora. Otra hora después, cuando yo ya me estaba quedando dormida, que estoy hablando de otro dolor, ella entró y yo había pasado una hora después, una hora más, pasé a 10 de dilatación. De 7 a 10 de dilatación, a más de 10 de dilatación. Yo estaba listísima para parir, listísima, que en ese momento yo estaba sorprendida. O sea, yo me quedé como que, ¡ah! Ya voy a parir. O sea, y obviamente me dio miedo, obvio. Obvio, estaba a punto de tener al hijito mío. O sea, estaba a punto de dar a luz a un ser humano que vivió conmigo 9 meses. ¿Sí me hago entender? O sea, obviamente yo me asusté. Y yo veía a Jonel, yo lo veía. Y ya, la doctora dijo, ya tienes que parir, ya hay que parir. Así que le dijo a la enfermera, ya tienes que prepararla, que no sé qué, ya está lista para parir. Que metió la mano y que sintió la cabecita del niño ya prácticamente afuera. Interesante, interesante. Muy bonito, muy bonito. Yo me asusté mucho, por supuesto. Y la enfermera me empezó a explicar cómo tenía que hacer para pujar para traer ese niño. Y empezamos pues ya había empezado el trabajo de parto, por supuesto. Y empezó, pues, digamos, lo que sería el expulsivo. Sí, el llamado expulsivo. Y empecé a pujar. Respirando, contenía la respiración y pujaba de la pelvis para abajo, para que el niño pudiera salir en cada contracción. Entonces, la enfermera, recuerdo que me dice, ¿quieres sentir el dolor? ¿Quieres sentir la contracción? ¿Y cómo se lo va a decir eso? Yo le decía, no, yo no quiero sentir. O sea, yo le dije, yo no quiero sentir el dolor. O sea, avíseme. O sea, ella yo si no, yo le aviso cuando tenga un pico de contracción. Entonces, marico, o sea, literalmente el pico de contracción eran, yo no respiraba nada. O sea, como que era que respiraba y ahí mismo otra vez puje. Y después ya botaba y venía la contracción otra vez, inmediatamente la otra, respiraba, sostenía y puje. Y empuje aquí en la pelvis para que baje el niño, Y llegó el punto en que se le veía la cabeza al niño. Ahí. Y ahí fue donde literalmente yo no se quedó en shock. Cuando yo no le vio la cabeza, yo no era así como que... O sea, claro, porque yo no lo vi en ese momento. O sea, yo no vi ese momento cuando el niño sacó su cabecita, sino fue el momento en el que ya el niño salió prácticamente. Tenía su cabeza y ellos me decían, tiene mucho pelo. Y yo, ¿cómo tiene el pelo? Y yo, tiene el pelo churco, tiene el pelo liso, ¿cómo tiene el pelo? No, tiene el pelo liso. Negro, tiene mucho pelo. Y yo, ay, Dios mío, tiene el pelo liso. Ay, no, porque ese tema del pelo, eso fue en el embarazo también, de que con que yo no quería que el niño tuviera el pelo como el mío para que no sufriera, que porque el pelo, o sea, y el pelo, que yo quería que su pelo, el pelo de su bebé tuviera el pelo como el mío. Yo tenía el pelo liso, que tal, y que iba a salir con esos rulos, que bueno, cada quien con sus cosas.
claro. Cuando me dice que tiene el pelo liso, él estaba en shock, o sea, él estaba sorprendido, feliz. Entonces ya llegó un momento en el que ya en ese momento le dice la enfermera, venga para que me ayude a empujar. La va a agarrar así y yo literalmente me ayudó a parir ese niño. O sea, con la enfermera me ayudaron a parir. Me agarró una pierna, la enfermera con la otra pierna y yo así agarrada con mi pierna así, agarrada mientras tenía un pie, mi pie derecho lo tenía en el izquierdo lo tenía la enfermera. Y otra vez empieza a empujar y en ese momento cuando el niño casi iba a salir llegó la doctora, o sea, ese como si lo tuvieran todo medísimo, o sea, una cosa loquísima. Ellos tienen como que medido todo, o sea, saben en qué momento va a expulsar el chino, todo. Y yo pujaba y en la contracción y puje. Duré 45 minutos pujando y salió el bebé Alessandro de super. Pesó 3,500 kilogramos, o sea, 7 libras, midió 20 pulgadas, 52 centímetros y precioso. Cuando salió, que eso fue que sacó la cabeza y ahí sí cuando él salió yo sí lo vi porque yo tenía como un reflejo arriba que era como una luz que daba como si fuera un espejito, pero el reflejo daba hacia abajo, entonces yo veía algunas cosas, podía ver, aparte que tenía los lentes, yo parí con los lentes puestos porque yo quería ver al niño. Entonces el niño salió como yo siempre quise que saliera, yo me sentía Kardashian, o sea, salió así, así salió el muchacho y precioso y me lo pusieron, que si yo quería a la hora poner el pecho y yo por supuesto que sí, claro que sí. Y hicimos la hora, lo que se llama la golden hour, que sería la hora dorada con el niño en el pecho, que esa es como que la hora que es piel con piel, la hora de piel con piel en el pecho, y el niño se quedó ahí me lo pusieron ahí, por supuesto, y yo cuando lo vi yo no lo podía creer, o sea, yo no podía creer que yo haya tenido un niño así así, tan precioso, así, que fuera tan hermoso, bro. O sea, el niño es hermosísimo, o sea, el niño nació bellísimo, tenía el pelo largo, negro, liso, nació con los ojos abiertos y él empezó a llorar, naturalmente él empezó a llorar, o sea, él estaba preparado para respirar y es donde yo digo que todos los bebés deben tener un instinto de supervivencia muy arrecho, porque ese niño tiene un instinto de supervivencia, o sea, el instinto de supervivencia, el trabajo que el niño hizo también para salir, porque los bebés que nacen por parto natural es como si corrieran un maratón. Entonces él trabajó para salir y cuando él salió y él lloró y él hizo yeah, yo le dije hijo, bienvenido hijo, y las enfermeras habían puesto en la pizarra feliz cumpleaños Alessandro y le habían puesto corazón y todo eso, y eso me ayudó muchísimo porque cuando él nació yo le dije feliz cumpleaños hijo, y todos le decían feliz happy birthday Alessandro, y yo hijo feliz cumpleaños, mi amor, bienvenido. Y yo, o sea, y él nos escuchó la voz y él ya en shock. O sea, él ya sabía que era yo porque obviamente me escuchó todo el embarazo, me escuchó, estuvo conmigo. Que yo también empezó a hablar y dijo, happy birthday, buddy, no sé qué, o sea, como si fuera el amigo. Y entonces fue precioso. Fue muy, muy precioso. Ese momento cuando el niño nació y yo después me tomó la foto que se va a ver por acá. Yo estaba muy sorprendida porque el niño cuando salió y me lo pusieron en el pecho, él empezó a hacer soniditos como parecían en las ecografías. Él en las ecografías siempre estaba haciendo algo, estaba jugando con los piecitos, con las manitos, y él empezó a hacer así con las manitos así, o sea, y él nació así con los ojos abiertos y él
nos miraba así, claro, él nos escuchaba porque los bebés pues no ven, no tienen como claridad en sus ojitos y él nos escuchaba, entonces él sabía que era papi, era mami, era mami, era papi. Entonces él sabía que estaba en su lugar seguro, éramos nosotros. Es maravilloso, eso fue maravilloso. Y algo que también fue bastante interesante y que fue algo muy muy bonito fue cuando la enfermera dijo, bueno, vamos a intentar amamantar. Y yo una vez me quité toda la cosa y me lo pusieron aquí y él inmediatamente empezó a tomar su calostro, su lechita recién nacido, su calostro, y a mí no me dolió nada. Amigos, a mí no me dolió nada. O sea, me pusieron el niño aquí. Y yo tenía que ponerme aquí para ayudarlo a comer y él empezó a comer como si fuera un viejito, o sea, como si fuera un adulto, como si él eso lo hubiese hecho toda la vida, o sea, él aprendió muchas cosas. O sea, es una cosa, por eso es que yo digo que tiene un instinto de supervivencia, porque él hizo muchas cosas solito. Y él es un niño, el niño que acaba de nacer hace nada, o sea, hace 1 hora que había nacido y el niño agarró la teta como si lo hubiera agarrado toda la vida y él empezó a comer así. Increíble, o sea, yo estaba sorprendida y yo decía, hijo, ¿qué me enseñó? Estás creciendo muy rápido, casi estás en ahora. Pero es maravilloso porque yo no tuve que sufrir la lactancia, ni que me desangrara, ni que me doliera. Por supuesto, yo pasé también por un proceso en el embarazo en el que estimulaba mucho mis pezones y mis senos y los estimulaba todos los días y los estimulaba. En la estimulación pues por supuesto me dolía porque yo mismo me lo estimulaba y yo creo que esa estimulación ayudó a que el niño le saliera la lechita sin que a mí me doliera. ¿Qué pasó? Porque yo tuve un parto exitoso y aquí vamos con el tema de mis recomendaciones para las mamás o futuras mamás que vayan a tener a sus hijitos y quieran tener a sus hijitos por parto natural, porque ¿qué pasa en el primer mundo? En el primer mundo a ti tienes que parir. O sea, si tú tienes o llevas un embarazo sano, muy muy sano, tú pares. Si tienes un riesgo en tu embarazo como preeclampsia, como riesgo de, bueno, no sé, que el niño se quedó atorado, te da una posición podálica o se enredó el cordón umbilical en la garganta, etcétera, etcétera, etcétera. Ya serían embarazos de alto riesgo donde programan cesáreas. Pero cuando usted tiene un embarazo sano, usted tiene que parir. Pero para usted parir, usted tiene que prepararse. Usted se tiene que preparar para parir. Esa es la verdad. Yo le voy a decir que fue lo que hizo que yo tuviera un embarazo o un parto tan exitoso como el que tuve. Primero, en el primer trimestre, yo no supe que estaba embarazada hasta que tenía 3 meses. Y yo siempre sentí dolor desde el primer momento del embarazo, porque yo sentía unos dolores en mi pelvis terribles, horribles, o sea que yo me sentía súper mal. Y para mí era muy feo. Entonces yo me sentía triste, porque me dolía mucho. Y el primer trimestre yo sé que es bien delicado y el primer trimestre pues obviamente uno no hace mucho, uno se lo pasa durmiendo, uno no tiene ganas de nada, o sea, uno se lo pasa como deprimido. Y yo pasé por una decisión pues bastante interesante que fue que a Jonel le tocaba pues mudarse de la Florida para acá, para Texas, porque había aceptado su puesto de ascenso de trabajo. Entonces el ascenso pues era aquí en Texas, y aunque eso ya era algo que habíamos hablado de que nosotros no íbamos a venir para acá, para Austin, etcétera, porque yo no quería tampoco quedarme en Florida. Yo no quería, ya hubiese sido yo o él o como fuera, pero yo no quería seguir viviendo en la Florida, yo quería irme a la Florida. Entonces se juntó lo del trabajo de Jonel, y cuando Jonel me dijo que lo habían ascendido, nosotros ahí no sabíamos que estábamos embarazados, estábamos a punto de estar embarazados, que ya se había concebido el niño. Entonces bueno, eso fue en febrero,
Eso fue en febrero de este año, del 2023. Y yo pasé por ese primer trimestre, esos primeros 2 meses, que a mí me dolía muchísimo y me sentía muy triste. Y digamos que tuve depresión de embarazo esos primeros 2 meses porque yo lloraba mucho, porque yo en él se iba. O sea, porque yo en él se venía para acá primero y que yo no iba a estar, pues yo lo veía todos los días, o sea, yo amo verlo todos los días. Ya llevamos más de un año, o sea, yo amo verlo todos los días. O sí, o sea, que venga para la casa y que comamos juntos y que hablemos mientras antes de dormir, y ahora con el niño, pues más todavía. Entonces, yo pasé por esa transición de que yo lo veía y yo lloraba. Que yo no me hablaba y yo lloraba. Entonces yo pasé por ese momento, esos primeros 2 meses, muy triste. Pero yo no quería estar triste porque coño, era algo que yo también quería, que yo quería salir de la Florida. Entonces, pero yo igual me sentía demasiado triste. Y sí pasé por esos 2 meses, por esa tristeza. Después llegó de vacaciones mi mamita, mi abuela de Venezuela, llegó con mi tío, y llegó mi tío Manuelito, también pues bajó del trabajo de él y estuvo también con nosotros. Y estuvo 10 días la mamita. Después la mamita fue a Nueva York, pero bueno, ella se quedó conmigo, durmió con mi tío. Eso, bueno, dormimos todos juntos. Estuvimos contentos, felices, bueno, todo chévere. Y a mí me daba muchísimas náuseas la comida, o sea, un asco. La comida me daba un asco horrible. Yo recuerdo que en ese tiempo yo estaba haciendo la licencia y yo me sentía como que tan cansada con todo. Yo obtuve la licencia teniendo este niñito que estaba naciendo dentro de mí y que yo no sabía. Y yo obtuve la licencia, o sea, me pasé el examen escrito de la licencia, ahora tengo que hacer el de manejo, pero yo sé que ese lo paso. Entonces ahora nos mudamos de estado, entonces ahora es otra licencia porque tiene que ser la licencia de Texas y no, bueno, un montón de cosas que lo resolveremos ya en el 2024. Entonces, algo interesante, mi mamita tuvo 5 hijos. La mamita sabe perfectamente cuáles son los síntomas de los niños, o sea, cuáles son los síntomas de una mujer está embarazada. Y la mamita se dio cuenta que yo estaba embarazada, sin embargo ella nunca me lo dijo de frente, ella me lo dijo después cuando yo se lo dije, que yo estaba embarazada. Me dijo, mija, yo sabía que estaba embarazada, usted estaba teniendo todos los síntomas de una mujer embarazada. Entonces, y porque claro, yo hablaba de algo, yo lloraba, no quería comer, todo me daba asco, me dolía todo el cuerpo, o sea, me sentía muy cansada, terrible, o sea. Y de paso en esa época también fui a viajar, fuimos a Jacksonville en carro y me sentía también muy agotada y amargada, o sea, horrible. Me sentía horrible, o sea, horrible y fea, o sea, terrible. Ay, no. Sí, muy terrible. Y bueno, ya después que eso pasó, ya mis tíos se fue y tal. Jonel fue a visitarme, llegó de sorpresa y pues obviamente yo me puse muy feliz, yo la abracé mucho, le di muchos besitos, hablamos, fuimos a desayunar el día siguiente y claro, después se fue porque tenía que traerse unas cositas se llevó algunas cosas de nosotros que entraban en la camioneta y se las trajo para acá al día siguiente. Entonces, claro, cuando después se fue otra vez, muy triste. Entonces después Jonel me llama y me dice, ¿quieres venir? Y yo, por supuesto, yo amo viajar. Yo agarré ese avión, compré ese vuelo y vine acá a Austin. Ya tenía el apartamento, ya yo le había alquilado el apartamento, vine, conocí el apartamento, me dio las llaves, compró el colchón y así fue comprando muchas cosas. Volví, yo recuerdo que cancelaron literalmente el vuelo para devolverme a Florida 2 veces. Me devolví, cuando estaba aquí fue que me di cuenta que estaba embarazada y yo le di a Jonel la prueba que decía embarazada. Nosotros ya nos habíamos tomado varias tomas de pruebas de embarazo, pero según nosotros las pruebas decían que eran, o sea, que no, yo realmente no estaba embarazada, pero realmente sí siempre estuve embarazada, o sea, siempre tuve bebé aquí,
O sea, siempre estuve embarazada, pero quizás yo creo que nosotros no sabíamos cómo leer la prueba de embarazo. Entonces decíamos, no, no estamos embarazados. Entonces siempre era como que no, no estamos embarazados, no estamos embarazados. Hasta que me compré la prueba que decía embarazada, no embarazada. Entonces ahí yo me hice esa prueba y ahí decía que estaba embarazada. Y yo recuerdo que yo fui a la oficina de Jonel y yo le puse la prueba en la mesa y casi le da algo. Sí, casi le da algo. Se quedó en shock, por supuesto. Se asustó, pero me dijo, nosotros vamos a poder con esto y muchísimo más, y esto es lo máximo y lo mejor que me ha pasado en la vida, o sea, lo mejor que me ha pasado. Estoy muy feliz. Y yo estaba muy feliz, siempre estuve feliz desde el principio. Siempre estuve feliz desde el principio. Claro, él se asustó, por supuesto, pero siempre estuve feliz. Y pues yo estaba embarazadísima. Después cuando yo volví, pues obviamente ya fui al médico y me revisaron y escuché el corazón. Y la primera vez que le escuché el corazón, pues lloré muchísimo. Para mí fue algo impresionante. Impresionante. Yo no puedo creer que yo tenía a un ser humano dentro de mí. O sea, no puedo creer que yo pensé nunca en mi vida pensé que yo fuese a lograr tener una familia. O sea, que fuese a lograr tener un hijito, o sea, jamás. Y yo siempre supe cómo se iba a llamar mi primer hijo, porque siempre supe que mi primer hijo iba a ser varón y que se iba a llamar Alessandro. Alessandro, pero italiano. Mi papá se llama Alexander en inglés y yo quería que mi hijito se llamara Alessandro. Mi papá tiene un nombre muy bonito y mi papá es un tipo bien guapo, un tipo bien inteligente. Entonces yo quería que se llamara Alessandro. Y también como por un actor venezolano que es espectacular, el tipo es hermosísimo, que se llama Luciano Di Alessandro. Entonces no le iba a poner Luciano, porque no me gusta Luciano, pero sí quería ponerle un solo nombre, porque ya siento que Alessandro es lo suficientemente largo como para que el niño pueda lidiar toda su vida con ese nombre. Entonces Alessandro era un nombre perfecto y hermosísimo para él. Y ese fue el que le puse. Entonces, bueno, ese fue pues el tema del primer trimestre. Ya en el segundo trimestre nos mudamos ya para Texas. Jonel nos fue a buscar. Cuando nos enteramos que estábamos embarazados a la semana, Jonel se fue, agarró un avión, se fue a la Florida y empezó a empacar todas las cosas para mudarnos para acá, para Texas, porque había que conseguir hacer el cambio del seguro, había que hacer un montón de cosas. El cambio del seguro, comprar las cosas del apartamento, había que hacer un montón de cosas. Entonces el segundo trimestre también es difícil porque se te empieza a estirar todo el cuerpo. Todo se te empieza a estirar. Y ahí fue donde empecé a hacer pues ejercicios, digamos, de segundo trimestre, que eran ejercicios aquí en la casa. No caminaba mucho, sino simplemente hacía ejercicio aquí en la casa, y eso me empezó a aliviar mucho el dolor de espalda que sentía, porque yo sentía que por dentro algo se me movía. O sea, yo sentía que algo por dentro iba así, que tiene como que una pelota llena de agua, o sea, una cosa así. Y me dolía la espalda y me dolía, yo sentía que me dolía el abdomen y todo eso. Entonces empezaba a hacer ejercicio de que daba así vueltas y vueltas y vueltas con mis caderas, y un montón de ejercicios que me ayudaron en el segundo trimestre, no completo, pero llegó un punto del segundo trimestre que ya fue como para cuando ya tenía 6 meses, descubrimos un parque en el tiempo perfecto para que yo pudiera hacer los 30 minutos diarios de caminata. Y cuando descubrimos ese parque, yo no paré de ir a ese parque hasta el último día, hasta la última semana que pude ir al parque, porque la semana 39, cuando yo empecé la semana 39, empezó a llover. Y cuando el parque empieza a llover, se inunda y se llena de barro, no podemos caminar por ningún lado. Entonces fue bastante interesante porque prácticamente yo caminé hasta el último día.
Y entonces yo empecé a caminar cuando tenía 6 meses, todos los días. Todos los días yo me iba a caminar, agarraba el carro, me iba con Zuka y nos íbamos al parque. A caminar, a caminar, a caminar, a caminar. 30 minutos, recuerdo que así eran 30 minutos. Y cuando tenía 6 meses, aquí empezó el verano. Y el calor era insoportable. Amigos, era insoportable. Dios mío, yo iba a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, o sea, y el sol era, yo estaba bronceada, quemada, o sea, porque yo iba igualito así a caminar, o sea, si me quemara, yo iba a caminar, y yo caminé, y caminaba 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. Entonces, de las recomendaciones que a mí me funcionaron fue caminar todos los días. Si usted puede empezar a caminar desde que le deja de doler, porque realmente lo que a ti te ayuda a que te deje de doler el cuerpo es el ejercicio de bajo impacto. Eso es lo que te ayuda. Entonces, claro, como eso te ayuda tanto, empiezas, caminas y puedes empezar a caminar. Entonces, caminas 30 minutos diarios. Puede ser de lunes a viernes, 5 veces a la semana, o puede ser todos los días. Yo realmente lo hice todos los días. O sea, de lunes a domingo yo caminaba. Todo de lunes a domingo, toda la mañana después de desayunar. Iba y caminaba. Los 30 minutos con Zuka terminaba cansadísima. Y después yo venía, me bañaba y ya podíamos descansar. Teníamos el resto de la tarde para descansar y después volví a caminar, pero ya no era una caminata tan larga, pero ya al final de la tarde, ya a las 7, 8 que el sol bajara, mientras duró el verano. El sol bajaba y nos íbamos a caminar, que eran 5 minutos, dándole la vuelta aquí mismo en el complejo, que esos son 5 o 10 minutos. Por mucho me demoraba 15 minutos y era por Zuka. O sea, porque Zuka quería saludar a todos los perritos del complejo. Entonces, comer saludable, porque por supuesto nuestra condición tenemos que comer súper saludable. A veces también comía o sea, no es que comía mal, sino era que, Dios mío, quería un helado. Yo quiero un helado. Entonces yo no me compraba igual helado, pero después de que pudiéramos ver que teníamos los números bien. El helado. Alguna comidita, una hamburguesa, un perro caliente, alguna cosa así que yo decía, pero yo quiero un perro, me mueve el perro, yo quiero pequeño. O sea, Dios, qué cansona, bro. Cansona. Comer sano, caminar 30 minutos diarios. Ya. Todos los días, obsesiónese. Coma sano y camine 30 minutos diarios. Y eso le va a ayudar a que su cuerpo se lo va a agradecer toda la vida. Por supuesto, hidrátese muchísimo. Tome muchísima agua. Ah, ya me acordé. Comer sano, 30 minutos diarios. Tome 2 litros de agua. O tome toda el agua que quiera. O sea, 2 litros. Alguien te dice que 3 litros. Bueno, lo que usted pueda tomar de agua porque usted le da muchísima sed. Tome muchísima agua. Agua. Es de verdad que el agua también ayuda muchísimo. Mucho. Eso usted orina, Dios mío, todo. Usted orina todo. Pero esas 3 cosas ayudan muchísimo. Y también tenga relaciones sexuales. Eso también ayuda muchísimo a que su cuerpito se relaje muchísimo. Y no le va a hacer daño al bebé. Para nada. Ni a usted como persona, ni a su pareja, ni su pareja le va a hacer daño al bebé. Nada. Eso ayuda muchísimo a que usted tenga un parto exitoso. No es que usted va a estar teniendo las relaciones todos los días. Si a usted le gusta, bueno, todos los días. Pero sí hágalo porque eso va a ayudar que su cuerpo se relaje y su cuerpo pueda también ayudar al bebé a salir. Esas cosas son indispensables y es lo más importante para que usted tenga un parto natural, si es su deseo, exitoso. Así que bueno, ese fue el primer video. Eso fue la información que les tengo de la historia de mi parto. Creo que este video lo vamos a partir en 2 porque está demasiado largo. Así que sí, fue un placer haber hablado de la historia de mi parto, que fue muy hermoso.
Así que fue un placer. En otro video les mostraré el niño. Hablaré del posparto también. Así que fue un placer haber estado con ustedes en este video. Me encantó muchísimo hablar de mi parto. Me hizo recordar muchos momentos preciosos. Y nada, que tengan un